8:06 de la mañana arranca la segunda hora de Good Morning Cast. Qué temprano que venimos, che. Ahí está saliendo el sol, ojo. Temprano para... ¿No decís que eso salía de sol? El nublado. Se está aclarando, yo diría. Y temprano para tener que pronunciar cosas en inglés, chicos. Good Morning Cast. Joel Natali es mi nombre, Constanza Estepa y Mariana Brach. Te hacemos compañía hasta las 9. Y tenemos ya lunes, hablamos de economía, siempre nos visitan. Y hoy tenemos de mate, de mate lo tenemos a Lavi Abraham. Lavi, buen día, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Con frío? No, frío, normal. Frío normal. Temperatura, qué sé yo, sí, un poco de frío, pero como menos mal que hace frío en invierno, ¿no? El día que deje de hacer frío para esta época vamos a preocuparnos en serio. Bueno, Lavi, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, tenemos un adelanto de precios o cómo sí, quieren... un poquito más que nada lo que teníamos ganas, que la semana pasada no lo tratamos, que es, bueno, el ideal argentino del ahorro en dólares, la baja de tasa, la suba de tasa, plazo fijo, sí, los plazos fijos, plazo no, y bueno, la visible... el visible aumento que se dio la semana pasada entre lo que es el dólar, que le dicen libra ahora, se ve que se liberó demasiado, y el dólar oficial, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que se está viendo dentro del manejo de las tasas del gobierno? Y sobre todo entendiendo, ¿no?, las cuestiones de los ahorros y cómo venimos perdiendo en este sentido. Yo vengo hablando con muchas personas y todas te dicen que les sobraba un puchito hace algunos meses y que ahora le está sobrando poco, y lo poco que le sobra como que se le disipa. Totalmente, porque es difícil ahorrar en este contexto para todo el mundo, por diferentes motivos. Al que le sobre ese puchito, que todavía a algunos puede ser que le quede, efectivamente, no tiene alternativas. ¿Cuál era la alternativa? ¿Cuál debería, vamos a ponerlo en otros términos, cuál debería ser la alternativa en un lugar, en un país, con un poco de inflación, como fue durante por ahí los últimos casi 20 años, te diría un poco de inflación? Que vos, de alguna manera más o menos sencilla, esa plata la querés ahorrar para un motivo, no para ganar plata, para ahorrarla, para guardarla, para que hoy ganaste plata y te sobró en mayo y vos decís, me quisiera ir de vacaciones en enero, ¿cómo hago para que esa plata dure, mantenga su poder adquisitivo 7 meses? Tradicionalmente lo más fácil, el plazo fijo. Que es plazo fijo, es poner plata en el banco y que un mes más tarde te devuelva un interés que más o menos compense la pérdida por inflación. A inflación, el banco paga un interés y vos decís, bueno, es algo más o menos empatado. Inflación del 3, interés del 2,9, inflación del 5, sí, interés del 4, del 5,5. Un mes gana, un mes perder. Lo que viene pasando desde que asumió este gobierno... Es el mecanismo que se usaba mucho el año pasado. Exacto, que tradicionalmente sirve para eso, el más fácil, el que no hay que pensar demasiado, porque básicamente se hace desde un home banking, no hay ni siquiera, digamos, se hace desde... La gente lo tiene a veces en Mercado Pago, La Plata, que también le paga un interés, etcétera. Pero hoy no, eso, desde que asumió este gobierno, lo que pasó es que la tasa de interés empezó a estar cada vez más baja con respecto a la inflación, muy baja con respecto a la inflación. Entonces, los precios aumentaron 25% y la tasa de interés del banco fue de 10 o de 11, los precios aumentaron 18 y la tasa siguió siendo 9, y ahora el último mes la inflación fue cerca de 9% y la tasa de interés de 3 o 4. Entonces, evidentemente, se pierde, y tradicionalmente la forma de ahorrar de mucha gente es comprar dólares. No está bien que yo como economista no debería decirle compre dólares a nadie, porque es como, imagínate que vos llames a un farmacéutico y te diga compre los remedios en el kiosco. Claro, está mal, automedíquese. No, está mal, digamos, bueno, pero sabiendo que lo hace todo el mundo, podemos hablar de que es algo que existe y que más o menos está arraigado en nuestra costumbre, porque es más fácil. ¿Por qué compras dólares? Y porque básicamente no tenés que ver la tasa, la diferencia de la tasa. No, compras con lo que te sobra, vas y comprás lo que te alcance. Compras $100, 50, 200. Hay algún fetichito igual. Hay con tener el billetito en la mano. Me gusta a la gente. Es malo para la economía como un todo que los dólares estén en la casa. Es malo que si los dólares estuvieran en los bancos, esos dólares van a las reservas nacionales, esas reservas se pueden sostener, digamos. Hay un problema macroeconómico con que mucha gente ahorre teniendo dólares en la casa. Es un problemón que no tienen muchos países, pero Argentina lo tiene. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Esta semana siguieron bajando estas tasas que decíamos.
lo que apuesta el gobierno es que la gente haga cosas más complejas que un plazo fijo, que ponga plata en un fondo común de inversión, que vayas a compres acciones, bonos. Es un quilombo, no es fácil de hacer, hay que estudiar para eso, no lo puede hacer cualquiera. La verdad que es un problema pensar. Sí, también requiere tiempo. Por más que sepas, si trabajás 10 horas de otra cosa. Claro, el plazo fijo vos lo ponés y como es un plazo fijo de 30 días. Con 2 botoncitos se hace. Y 30 días más tarde te ocupás de vuelta. Sí. En cambio los bonos y incluso lo que decía las billeteras virtuales es más fácil todavía. Lo muevo ahí, se invierte y si ya necesito lo saco, no tengo que esperar hasta el mes que viene. Ya está. Y sin embargo, ahora quieren que aprendamos a usar la bolsa, que le dediquemos horas por día, que nos volvamos un país de timberos en la bolsa. Bueno, y lo que pasa entonces es que la gente, si el plazo fijo no da y si el mercado pago no da y qué sé yo, básicamente vuelve a comprar dólares. Pero ese no es el problema, sino que básicamente muchas empresas también anticiparon su compra de dólares y que se vio que el dólar se abarató. ¿Cómo puede ser que se abarató? Se atrasó el tipo de cambio. Se atrasó el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Y que al principio del gobierno el dólar oficial valía 350 pesos cuando asumió Milei. Unos pocos días más tarde pasó a valer 800 y ahora está un poquito más cerca de 1000 el dólar oficial. Pero este salto se dio también en todos los precios, o sea, las cosas que valían 350 pesos, un paquete de algo que valía 350, ahora también vale 1000. Entonces, este aumento del dólar ahora fue alcanzado por el aumento de los precios y el dólar en relación con todos los demás precios se abarató, se atrasó el tipo de cambio. A un punto tal que mucha gente dice, este tipo de cambio, muchos analistas del mercado están diciendo este tipo de cambio quedó barato. Va a venir otra devaluación. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces pasa la famosa profecía autocumplida. Todo el mundo dice, che, esto va a aumentar. Es verdad, esto va a aumentar. No aumenta, pero como todo el mundo prevé que va a aumentar, termina aumentando. Todo el mundo ya dice, bueno, esto no aguanta más a 1000 pesos el dólar oficial. Va a ir a 1100, a 1200, así que yo lo pago 1200. Total, en algún momento va a valer 1200, 1300 pesos. Sí, el dólar tarjeta, que el dólar con impuestos y demás, que está en 1400, 1500. Y bueno, la referencia puede pasar a ser esa. Exactamente. Entonces, mucha gente anticipa eso y empieza a ver compras por esa plata y a convalidarse un valor de mercado y termina haciendo esto. ¿Cuánto en algún momento va a terminar viniendo una devaluación oficial? No sabemos cuándo, no sabemos si efectivamente va a pasar. Yo no digo que vaya a pasar porque nadie lo sabe, pero al mismo tiempo todo el mundo está previendo que puede pasar y termina sucediendo esto. O sea, la presión de decir va a pasar termina generando también que pase. Exactamente, esto es lo que decía, la profecía autocumplida. Claro. Y como esta profecía se autocumple, lo que pasó la semana pasada es que todo el mundo empezó a pagar dólar más caro. Hubo una movida que fue a nivel oficial que se llama el Bopreal, que es un bono que vendieron y le dijeron a un montón de empresarios pueden girar plata al exterior comprando dólares a 1300. Más o menos, no es que dijeron eso, sino que compran un bono, el bono equivale, vamos a hacerlo más sencillo, es como si compraran dólares a 1300 y se compraron 1500 millones de dólares. Es decir que efectivamente hay un montón de empresas dispuestas a pagar esa tonelada de dólares a 1300 y bueno, de alguna manera esto disparó las especulaciones sobre que efectivamente se puede llegar a ser un nuevo valor y por eso el dólar libre se fue a 1300 pesos. Y esto en algún momento lo que va a hacer es reiniciar el circuito inflacionario, de alguna manera. Porque de alguna manera, sí, como siempre en este país, cuando aumenta el dólar, y bueno, enseguida todo el mundo sabe que hay nuevos precios que se acomodan a ese valor del dólar, y en principio las cosas importadas que se importarían al nuevo dólar, que todavía no aumentó, pero estamos todos esperando que aumenten, y por las dudas se aumentan cosas teniendo en cuenta que va a aumentar a 1300, etcétera, y eso también genera una nueva bola de inflación que lo veremos el mes que viene. Sí, ya te la venden a un dólar de 1500 por más que hayan pagado 1000 o 1200. Exacto, ¿por qué? Porque el valor de reposición de eso va a ser más caro en el futuro, entonces bueno, por las dudas ya se cubren. En noviembre, fin de año pasado, entre agosto y diciembre, muchos productos, sobre todo de tecnología, te lo cobraban cualquier cosa, claro. Habiéndolo comprado a 300, te lo cobraban un dólar de 1500 por las dudas. Por las dudas, ¿por qué? Y porque supuestamente cuando viniera nuevamente, cuando hubiera que reponer ese artículo comprado, y bueno, iba a haber que pagarlo a 1000 en ese momento. Bueno, entonces así funciona, es uno de los drivers, uno de los iniciadores de la inflación en este país, típicamente, históricamente, ha sido el valor del dólar. Lo es, de hecho, más allá de que la semana pasada vimos al vocero negar esto, que es una realidad y que además era parte del discurso
en contra siempre del Frente de Todos y en contra del kirchnerismo y qué sé yo, y esgrimido por estos mismos sectores que ahora dicen, bueno, en realidad no pasa. Bueno, sí sabíamos que pasaba en ese momento, sí sabemos que pasa ahora, que un aumento del dólar nos va a llevar a un aumento de precio, así que esta inflación que parece ser como el caballito de batalla y de la que hablamos creo que hemos hablado otras veces, de que sigue muy alta, que siguen 10 puntos por medio de inflación, que no es una inflación baja para nada, bueno, no difícilmente veamos que baje la inflación y bueno, ya tenemos acá de nuevo algo que asusa la inflación nuevamente, solamente sostenido por el hecho de que estamos viviendo una recesión. Y me parece que ahí tenemos que que charlar un poquito de otro tema. ¿Qué es una recesión? ¿Qué significa que se frenó la actividad económica? Porque, viste, algunos me preguntan, como para que lo entienda. ¿Qué significa que cae la actividad económica? Porque es una mala noticia. ¿Pero por qué es una mala noticia? Opa, quizás son cosas un poco... Se cayó. Justamente. Cayó la actividad digital del celular. Sí, se cayó. No, porque eso, como que hay una sensación de que no se entiende, no se comprende. También hay una estrategia de confundir para que no se comprenda ni se entienda, de que haya caído más de 8 puntos la actividad económica es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia para Argentina esto? Bueno, primero sobre el número, lo que cayó, lo que medimos es la producción nacional, eso es lo primero que medimos cuánto producimos como país, como todo un país. La producción de todo, la producción de muebles, la producción de autos, la producción de acero, la producción de comida, la producción de comida enlatada, todo lo producido en un país lo medimos. Y efectivamente que caiga, en este caso, 8,5 puntos, que es mucho más que eso en realidad la caída, porque esta caída de 8,5 es una caída maquillada. Primero hay que empezar por que en realidad sería más cerca de 10, en realidad ese es el número, un poquito, son 10 puntos. Esta caída está maquillada porque en realidad hay un sector que crece, que es el sector agrario este año, pero en realidad no es que crece mucho, crece porque lo estamos comparando siempre contra un año atrás. Y un año atrás tuvimos la peor sequía de la historia, entonces comparado contra la peor sequía de la historia está mejor, se produce más en el agro. Entonces, al producirse un poco más en el agro, maquilla el número de caída general, pero no es que se produce mucho más en el agro. Eso como primera noticia. Pero vamos a responder un poco esto. ¿Qué quiere decir que cae la actividad? Quiere decir efectivamente que estamos produciendo menos, que como país, que como sociedad, que como economía, solemos decir que como todo a nivel del total de la sociedad estamos produciendo bastante menos. Producir menos quiere decir menos gente con trabajo, o sea, son menos horas de trabajo totales del país. Cuando hay menos horas totales de trabajo, bueno... o se pierde un puesto de trabajo, o se quitan horas extras, o se quitan los feriados, o se quitan turnos, eso va a depender un poco de la modalidad. O sea, hay muchas fábricas que trabajan 2 turnos o 3 turnos, se trabajará un turno y medio, se trabajará una semana un turno, se no trabajará, ese tipo de cosas ya estamos viéndola. Suspensiones, porque efectivamente, bueno, echar a alguien... es difícil, no es que efectivamente nadie quiere, ningún empresario o dueño de un comercio o algo quiere echar a sus trabajadores, porque obviamente echar a un trabajador es un problema. Y la peor gente formada, gente que claro, que trabaja durante mucho tiempo y que cómo la vas a echar, pero si no lo podés sostener, porque quiere decir esto que no hay actividad, quiere decir que no se vende nada. Y esto lo vemos, primero y principal, lo vamos a ver en los comercios, tratemos, cualquiera que escuche haga el ejercicio, vaya a un comercio. ¿A qué comercio? Cualquiera, uno de ropa, uno de comida, un negocio, una carnicería, un comercio más grande, y pregúntele cuánto vende ahora con respecto a cuánto vendía 6 meses atrás, y efectivamente estamos viendo, esto lo muestran varias encuestas, no se vende, pero el no se vende se traslada hacia atrás en la cadena, no producen las fábricas, no producen no solo las grandes fábricas, no se producen productos que no llegan al consumo masivo, no sé, chapa laminada tampoco se produce, si no se van a vender caños que no van a hacerse bicicletas, digamos. Entonces uno ve la bicicleta, pero atrás de la bicicleta viene el caño para la bicicleta y atrás del caño para la bicicleta viene la chapa que se enrolló para hacer un caño. Bueno, esas cadenas se están rompiendo y hoy vemos que se produce un 10% menos que hace un año atrás. Esa es la caída de la actividad. Se produce menos, se labura menos y este laburo menos es menos trabajo. Lo que pasa es que es difícil de ver. La inflación, siempre hablamos de la inflación la vemos todo el mundo va a hacer las compras, todo el mundo compra algo y sabe que vale más caro.
La caída de la actividad la ven algunos, la ve el empresario, por eso digo, hablen con un comerciante, la va a ver el tipo, o mira, la persona que se quede sin trabajo, la persona a la cual antes trabajaba horas extras y ahora no las está haciendo. Es mucho más individualizado el fenómeno, pero ese fenómeno que es individual de la persona que se quedó sin trabajo, de los miles de personas que están quedándose sin trabajo en este momento, en un momento pasa a ser un problema social, colectivo, porque ya a lo mejor vos seguiste en un trabajo, pero tu vecino, tu primo, tu hermano no tiene. Y no es joda, digamos. Y esto es lo que destruye el aparato productivo y realmente hace caer, hace caer la economía nacional. Complica todo, complica la vida misma. Nos complica la vida porque ¿cómo vamos a tener, los que nos queda un trabajo, a lo mejor no vamos a poder negociar un mejor sueldo si hay una fila de 50 personas queriendo trabajar en nuestro trabajo? No vamos a poder pensar en una mejor distribución del ingreso, que los trabajadores y trabajadoras de este país tengamos una porción mayor de la torta. Si esta torta es cada vez más chica, mucho más difícil distribuirla. Sí, porque te pueden directamente con el desempleo es un sistema de control de alguna forma del salario, claro, porque vos no podés exigir un salario mejor, y al mismo tiempo del propio empleo, porque si vos no estás dispuesto a trabajar por ese dinero y hay mucho desempleo, seguro hay 20 que están dispuestos a hacerlo por... Y claramente, porque la gente necesita trabajar. Y este es un problemón, porque es un problemón en ciernes que ya lo estamos empezando a ver y que va a ser un gran problema de este gobierno en los próximos meses. Sin duda, va a empezar a dejar de ser un problema individual para pasar a ser un problema social. Sí, yo agrego algo. Hay una cosa medio histórica y muy sintomática de los gobiernos más liberales, si quiere, o cuando los gobiernos de una impronta más de apertura, con esa idea tipo menemismo, tipo los militares, que la economía cierra con 10-15 puntos de desempleo para ellos. Claro, y no les molesta. Y es dato ese. Sí. Me parece que vamos camino hacia eso. Vamos camino hacia eso. Y lo otro es que también sectorialmente empieza por... Esto no lo comentamos todavía. Dijimos, bueno, cayó 10% la actividad con respecto a un año atrás, que es muchísimo. Es una caída de guerra, una caída de pandemia. Sí. La caída. No es una caída... se mueve muy lentamente el flujo de esta gran la macroeconomía, se mueve muy lentamente. Cuando se dice creció la economía, creció el 1% con respecto a un año atrás, el 2%, esos son los niveles. Cuando cae el 10% de golpe, es una caída de guerra. Y además, esto no es parejo en todos los sectores. La construcción está parada, la obra pública está parada y está caída. La construcción pública, la construcción privada. Las industrias están paradas, no estamos produciendo nada porque está viniendo el importado, porque se están consumiendo los stocks de las cosas que ya había, porque nadie compra nada, entonces nadie encarga nada. Lo vemos en la industria textil está muy parada, pero no solo, la industria metalúrgica está paradísima. Vemos los casos de Villa Constitución, los casos de Las Parejas, ciudades industriales que están teniendo problemas gravísimos. En la gran ciudad, en Rosario, se diluye porque no todo el mundo está en la industria está como localizada en algunos barrios y qué sé yo, y en algunos sectores sociales, pero en algunas ciudades es mucho más dramático. Sí, acá se empezó a ver rápidamente en toda la industria blanca. O sea, claro, heladeras, claro. Heladera, todo lo que es refrigeración, que en Rosario tiene, Briquet, Gafa, sí, puedo nombrar varias, Bambi. Sí, todo el polo de Oviedo Lago al fondo. Oviedo Lago al fondo, vamos a decirle. Sí. Un 30% entre suspensión y despido. Bueno, brutal. Sí. Que estamos hablando un poco de los sectores que le está yendo mal, que queda bastante claro que es el conjunto de la Argentina que le está yendo mal. Pero hay alguno que le está yendo bien en apariencia. ¿Hay alguien que con este plan económico que está implementando el gobierno nacional le esté yendo mejor que antes? Bueno, nosotros vemos... ¿O es una cuestión más política e ideológica? No, al sector bancario le está yendo muy bien, extrañamente. Extrañamente no. En general el sector bancario siempre medio un reflejo de lo que pasa en el resto de la economía, porque si no andan la fábrica no dan créditos y qué sé yo, pero hoy por hoy al sector bancario con esta baja de tasas de las que hablábamos antes le está yendo muy bien, porque bajaron las tasas que los bancos pagan, pero no bajaron tanto las tasas que los bancos cobran, las tasas por mora en la tarjeta de crédito, la tasa de los créditos. Desregulado incluso por el DNU. Y la diferencia
que hacen en esas tasas en este momento es altísima. Es cierto que los bancos perdieron parte de su ingreso con los bonos que tenían del Estado Nacional, pero así todo el primer trimestre de este año fue un trimestre de enorme ganancia para el sector financiero. Después, en términos más de la economía real, el sector minero viene creciendo, pero el sector minero está despegado del ciclo económico argentino. Viene creciendo porque Argentina viene con una política de minería más o menos consistente desde el gobierno anterior y esto de alguna manera se mantuvo, de seguir exportando. El tema es que la minería está bastante enfocada en el sector externo, justamente en exportar. Tiene encadenamientos locales, hay empresas o fábricas que le venden la minería, lo mismo en el sector del petróleo, que también hay fábricas que le venden a Vaca Muerta y qué sé yo. Acá en Rosario hay muchas empresas que son proveedoras de las empresas de Neuquén de Vaca Muerta. Bueno, todavía, como le venden al resto del mundo, esos sectores están. Y el sector agrícola que decíamos al principio, básicamente exportación de soja, no únicamente soja, que más o menos viene creciendo con respecto al año pasado, pero que eso sí, está despegado un poco del ritmo de la economía nacional. Entonces, bueno, esos sectores están creciendo. La cuestión es que esos sectores no son grandes demandantes de trabajo, de trabajadores y trabajadoras. No son grandes demandantes, obviamente que trabaja gente, pero no es el grueso, para nada. Entonces, esos sectores les puede ir muy bien, pero no van a generar grandes cantidades de empleo. Y sobre todo si se desregula, como se está pensando con este régimen de inversiones que se está discutiendo en el Senado, el RIGI, el régimen, el régimen de las grandes, el RIGI, para las grandes inversiones, un régimen de incentivo de grandes inversiones. Si prospera esa iniciativa, una iniciativa que va a hacer que puedan traer más cosas importadas, que puedan importar directamente, todo lo que produzcan no va a quedar nada, digamos. No está mal exportar, Argentina tiene que exportar, lo tuvo que hacer siempre, lo va a seguir haciendo. Lo importante es que esas industrias exportadoras generen lazos con la industria local, proveedores locales, que generen capacidades de producción locales, como te decía recién. Hay empresas de Rosario que le venden al sector petrolero de Vaca Muerta. Bueno, buenísimo, porque el petróleo de Vaca Muerta se exporta, pero hay todo un conjunto de pequeñas y medianas empresas nacionales que son sus proveedores. Con el RIGI esas cosas van a ir directamente importadas sin pagar arancel, con lo cual también se cae la industria rosarina de alguna manera. Entonces, no es únicamente rosarina, estoy dando ejemplo porque existen en Rosario varias empresas que son proveedoras de ello. La industria rosarina, el conurbano bonaerense, digamos, los lugares donde hay industria. Bueno, efectivamente eso también va a destruir parte del aparato productivo y es un poco la apuesta de este gobierno, una apuesta de una Argentina que le venda al mundo pero que difícilmente integre capacidades locales, más parecido a lo que se llaman las economías de enclave. Un enclave, ¿saben lo que es un enclave? Geográficamente es un pedazo de un país en otro. ¿Sí? Vieron que hay países que no tienen continuidad territorial, sino que tienen un cacho del país por fuera de la frontera, pero sigue siendo su país. Bueno, es un enclave. Una economía enclave es una economía donde muy dependiente de otra. Depende directamente de otra y no se vincula con todo lo que está alrededor. Es como que hay una frontera, hay una economía, hay una fábrica que funciona, pero no le vende a nadie que esté alrededor. No vende ni un sándwich de milanesa para sus obreros, porque traen hasta las viandas importadas. 8:29 de la mañana, la vi, me dio hambre. Me dijiste sándwich de milanesa. Sí, qué bárbaro. Y me diste hambre para meter con el mate. Bueno, sándwich de milanesa sea entonces. Voy acá a la esquina que hay un barcito y me encargamos uno para repartir entre los cuatro. para despuntar. Bueno, la vi, muchas gracias. Muy completo, mucha información. ¿Dónde puede encontrar en la página de Mate? Mate Economía.